La verdad sobre las mentiras. Las grandes mentiras del siglo XX. It is easier to get the masses to believe in big lies than small ones. Hitler censuró esta fotografía. What have you got there, Smith? This photograph was between the pages of the Gazette. What photograph? Jones and Rutherford. They confessed to aiding the underground and being in Eurasia during Hate Week. But here it says... What are you talking about, Smith? I don't see any photograph. No photograph of the traitors Jones and Rutherford exists, does it? No. The system is not perfect. Sometimes there are errors. Los grandes embusteros de este siglo han demostrado ser unos expertos en el uso de la tecnología moderna, eliminando a rivales en imágenes y en la realidad, sobre todo hombres como Alexander Dubček, que desafió las mentiras del Gran Hermano. Do you solemnly swear that in the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Please be seated. You've admitted before this committee that you lied to representatives of the Iranians in order to try and release a hostage. Is that correct? I lied every time I met the Iranians. Can you assure this committee that you are not here now lying to protect your commander-in-chief? I am not lying to protect anybody, Counsel. So let's get to the facts. The charge has been made that the United States has shipped weapons to Iran as ransom payment for the release of American hostages in Lebanon, that the United States undercut its allies and secretly violated American policy against trafficking with terrorists. Those charges are utterly false. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. Leonid Brezhnev speaks. Long live the eternal, inviolable friendship between the Soviet Union and the Czechoslovak Socialist Republic. Long live world peace. Desde luego, los instrumentos usados por las dictaduras han cambiado mucho en función de la tecnología. Ahora existe la posibilidad de difundir mentiras a través de todo tipo de medios de comunicación. Esto más o menos significa que es casi imposible acabar con las mentiras. Total output for 1959 reaches 13.35 million tons. Almost unbelievably, the second five-year plan goal of 12 million tons is exceeded in 2 years. A great industrial victory, it lays a solid foundation for continuing big leaps forward in the future. Desconocemos si de verdad Mao se bañó en el Yangtze, pero las grandes mentiras siempre suelen tener como protagonista a una figura política divinizada por la que se justifica el sacrificio de la verdad. Aquí voy a ser un poco metafísico y citaré las palabras de Chesterton, que decía que cuando los hombres dejan de creer en Dios, entonces no creen en nada, pero creen cualquier cosa. Se puede decir que el hombre del siglo XX ha sido especialmente vulnerable a las mentiras. Creo que toman diferentes formas. A veces toman la forma de represión y control de los periódicos, como en el caso de China. Y creo que en cierto modo algo parecido podría decirse de la hambruna de Ucrania en la Unión Soviética. Pero otras veces también puede generarse un alto nivel de histeria y una especie de actitud de delación que dificulta mucho el que la gente pueda utilizar los medios de libertad de expresión existentes. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la era del macarcismo en Estados Unidos. Without a controlled press, red tyranny could not survive, so the town's newspaper editor, who is likely to be independent, is quickly seized to adorn a concentration camp. Prepared propaganda speedily rolls from the once free presses, and the picture on the front page tells one and all who gets allegiance from now on. Organized demonstrations in the city parks play a part in the final subjugation.
Las grandes mentiras son realmente grandes. Alguien dijo que es necesaria una vigilancia permanente para preservar la libertad. Me temo que también es necesaria para acabar con las grandes mentiras. La cámara sí puede mentir, y en general lo ha hecho, una vez que las tecnologías de la verdad han sido secuestradas por la extremadamente poderosa institución de la nación-estado del siglo XX. Las mentiras de Stalin. La Unión Soviética fue el primer estado que renunció formalmente a la verdad con el fin de construir una utopía sin clases. La verdad era una ilusión burguesa. Esta nueva civilización solo necesitaba electricidad y las verdades del Partido Comunista. Todo aquello era una gran mentira, hasta tal punto que nunca se admitía que algo iba mal en el sistema. Nunca se reconocía que no funcionaba. Y sobre todo, jamás se discutía que Stalin tuviera razón en todo lo que decía, en todo lo que hacía. Pero cualquiera podía darse cuenta de que aquello no era cierto. La primera gran mentira de Stalin surgió a causa de su deliberada acción de dejar morir de hambre a los campesinos de Ucrania. En 1932, Stalin exigió a Ucrania una entrega de grano que provocó una atroz hambre general. Los agentes de Stalin confiscaron los últimos remanentes de provisiones alimenticias. La resistencia fue reprimida con la quema de pueblos, el terror y las ejecuciones en masa. Un activista del partido más tarde describió el terror y las mentiras. En el terrible año de 1933, vi a mujeres y niños con barrigas hinchadas amoratándose. Oí a niños ahogándose en sus propios llantos. Era atroz ver todo esto. Pero me dije a mí mismo que no debía dejarme llevar por la pena. Para el comunismo, todo estaba permitido. Mentir y destruir, incluso a millones de personas. 3 millones de niños nacidos en 1932 murieron de hambre. Casi todas estas fotografías aparecieron en periódicos americanos en 1933. A pesar de la censura, Occidente obtuvo informes precisos sobre la escasez provocada en una de las mayores naciones de Europa. Los periodistas occidentales desafiaron a los censores y secuaces de Stalin y fueron a averiguar la verdad. De entre ellos destacó Malcolm McGurch. Se hablaba muchísimo de que allí estaban pasando una grave escasez. Era casi imposible conseguir información fiable al respecto. Así que pensé en ir allí. Y se me presentó la oportunidad. Conseguí un billete de tren y partí para Kiev y Rostov. Me bajé del tren en diferentes sitios. Como empecé a mostrarme muy crítico sobre todo el montaje, a criticar el uso del terrorismo por parte del gobierno, los artículos que escribí sobre el hambre sin duda habrían escandalizado. Me habría tenido que marchar, así que envié los artículos por valija diplomática. Nunca habrían salido del país de otra forma, y luego me marché antes de que se publicaran. Pero los defensores de la verdad, como Gerich, tenían que competir con hombres como Edward Herriot, 2 veces primer ministro de Francia, que decía que lo del hambre era una mentira de la prensa burguesa. Odessa et Kiev, j'ai été partout très intéressé par l'effort admirable d'organisation qui a été réalisé. Президент Ельот сказав, я щасливий прибути сюди з послом Франції та моїми колегами по парламенту французькому та столиці України. Muchos visitantes de izquierdas como George Bernard Shaw y H.G. Wells vinieron a elogiar a Stalin, no a enterrarle. H.G. Wells dijo, dejando a un lado las atrocidades aisladas, el terror rojo ha matado con causa justificada. Pero muchos de ellos habían sido engañados. Literalmente, les llevaron a dar un paseo. Les llenaron de vodka y caviar y les enseñaron las granjas colectivas modélicas. Hay una palabra rusa
Pokashuka, que viene a resumir esto, quiere decir que los rusos son muy buenos preparando escaparates. Hello, all my friends in America. Hello, all you dear boobs who have been saying for a month past that I have gone dotty about Russia. Well, if the latest news from your side is true, you can hardly be saying that now. Russia has the laugh of us. She has us fooled, beaten, shamed, shown up, outpointed. Russia flaunts her budget surplus of 150 million. Her people employed to the last man and woman. Her scientific agriculture doubling and trebling her harvests. Her roaring and multiplying factories. Her efficient rulers. Her atmosphere of such hope and security as has never before been seen in a civilized country on earth. Walter Duranty, del New York Times, apoyó las mentiras de Stalin para mantener un lugar privilegiado en Moscú. En sus artículos de gran influencia dijo que los informes sobre la escasez eran, en su mayor parte, tonterías, pero él conocía la verdad. Una ficha del archivo de la Embajada Británica tacha a Duranty de embustero. Tiene registrado que, en privado, el señor Duranty considera posible que 10 millones de personas hayan muerto directa o indirectamente a causa de la falta de alimentos. La otra gran mentira de Stalin fue que la Unión Soviética estaba llena de conspiradores. Las marchas espontáneas, una nueva técnica del siglo XX, denunciando las víctimas de Stalin, fueron parte de la enorme mentira de Stalin de que los propios líderes del Partido Comunista eran agentes de Occidente. La clave que hizo prosperar esta mentira fueron las confesiones de los acusados. Pocos podían entonces imaginar lo que ahora creemos que es la verdad, que estas confesiones se las sacaron a antiguos héroes de la Revolución mediante métodos medievales de tortura. El propio Stalin presenció algunas de estas sesiones. Los mejores especialistas británicos sobre Rusia, Sidney y Beatrice Webb, declararon durante los juicios de Moscú que a partir de 1930 los prisioneros ya no recibieron malos tratos ni hubo ejecuciones. 150 prestigiosos intelectuales americanos declararon que los juicios de Moscú y las confesiones de los prisioneros eran absolutamente ciertos. Walter Duranty escribió que el fiscal general de Stalin, Vyshinsky, era un hombre honesto. Они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю. Но они хотят изобразить это дело так, как будто это черное дело каких-то иных чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот иезуиты и фарисеи, эти иуды, искариоты и Василий Шуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Игра разоблачена. Entre las víctimas de las purgas y los juicios que se sucedieron a partir de 1928 se encontraban todos los héroes de la revolución. Solo uno de ellos, aparentemente seguro en el exilio, decidió creer de nuevo en la verdad burguesa. Trotsky. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. Creo recordar que los prisioneros estaban todos en el banquillo de los acusados. No estoy seguro si fue justo en el momento en que se les estaba condenando a muerte. Sobre ellos habían puesto unas luces alumbrándoles. Les estaban filmando y de pronto nos dimos cuenta de que había una pequeña ventana con cristal oscuro, cristal ahumado. Entonces la luz se enfocó directamente allí y a través del cristal de pronto vimos a Stalin sentado ahí, observando cómo condenaban a muerte a sus antiguos colegas por todos esos crímenes horrorosos. Tenía un sentido del humor bastante sardónico y creo que incluso le interesaba ver cómo reaccionaban. Pero las hambres y purgas provocadas por Stalin fueron ocultadas y les fue restada importancia por los gobiernos occidentales que necesitaban su ayuda contra Hitler.
12 meses más tarde, el tío Joe ordenó el arresto y la tortura del padre de esta niña. Mediante una deliberada implicación de toda la sociedad en sus crímenes, Stalin fue capaz de mantener sus mentiras en el poder mucho tiempo después de su muerte. Hasta la era Gorbachov no se ha empezado a desenterrar la verdad junto con algunos cuerpos. A pesar de que el estalinismo mató a 24 millones de personas, algunos siguen creyendo que el fin justifica los medios empleados por Stalin. Las mentiras sobre las razas. The need for able-bodied men in Germany to be in perfect physical condition is emphasized constantly by the government. Germany has always been an admirer of physical prowess, and the German Tourenverein has been noted throughout the world. But never has it been so active as today, under the impetus of Hitler's mandate to build the German nation into the world's strongest and fittest race. Los prejuicios raciales se remontan a tiempos inmemoriales, pero en lo que se refiere a Alemania, comienzan de manera importante en la década de 1890. Alfred Klutz suele ser considerado el padre de la doctrina de la higiene racial. Escribió en 1895 un libro llamado La higiene racial, la protección de los sanos y la eliminación de los incapacitados. En él dice que habría que dar incentivos a los miembros sanos de la población para que tuvieran más hijos, y que habría que intentar cortar la reproducción de los insanos. De hecho, cuando Hitler toma el poder en 1933, la higiene racial es una ortodoxia y se ha convertido en una especie de moda internacional muy popular en todo el mundo occidental. Los nazis usaron el poder del Estado y el cine para convertir los prejuicios raciales en una verdad científica. El realce de la salud física fue un preludio del ataque a los minusválidos. No es pura coincidencia que la primera ley dictada por Hitler reservara las piscinas para los arios puros. Uno de los temas favoritos era el de la familia genética feliz, haciendo ejercicios para cuidarse la salud. Las imágenes de los campamentos de vacaciones preparaban el camino a los campos de concentración. En los parques de Berlín, las mujeres se medían literalmente para ver quién tenía el tipo ario más perfecto. For the Conference of Welfare Leaders in London, Germany sends Frau Scholz-Klink, described as the Nazis' perfect woman. This implies that she has all the virtues of womanhood, which are too many to enumerate here. Mein Fräulein, wenn heute zwei junge Menschen heiraten wollen, dann müssen sie sich der großen Verantwortung bewusst sein, die sie zu tragen haben. Sie heiraten doch nicht nur, sagen wir, um mit einem geliebten Menschen ständig beisammen zu sein. Schließlich wollen sie doch auch Kinder haben. Also. Las primeras leyes sobre esterilización que se aprobaron en el mundo occidental fueron aquí, en Indiana, en 1907. Estas leyes permitieron esterilizar a personas contra su voluntad, sobre todo a aquellas que sufrían alguna enfermedad mental o que estaban encarceladas. And those of the past three generations have been feeble-minded, congenital cripples, or habitual drunkards. Instead of improving, each generation is more of a problem. Now, in this state, we have a law which provides for such people to have an operation so there won't be any more children. I see. You wouldn't want to marry some fine young man and be ashamed of the children you had. And you mean they're going to stop me from having children ever? Exactly. En Estados Unidos salieron propuestas que sugerían castrar a los criminales. Se hicieron intentos de esterilización con rayos X. Do you know anything about her family background? Yes, Your Honor, I do. There are several other children, aren't there? Yes. What is their condition? One is a cripple, two others might be classed as feeble-minded. Isn't the oldest son in jail? Well, yes, I believe so. And knowing all that, you still contend that this girl should be allowed to bring more people like that into the world? She's sound, Your Honor. Suppose she is normal. The chances are that her children will inherit the family taint. Isn't that possible? I'm sorry, Doctor. 3 generations of unfit are enough.
Probablemente la mayor influencia que tuvo la política racial americana sobre el movimiento alemán de higiene racial fueron las leyes sobre esterilización. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, ya existían más de 20 estados americanos con algún tipo de ley sobre esterilización. Los higienistas raciales y los propagandistas nazis empezaron a utilizar técnicas de filmación en la década de los 30 para provocar una especie de miedo y odio hacia los enfermos mentales y los minusválidos físicos, así como hacia otras razas que no fueran la raza nórdica admisible. Así se filmaron una y otra vez los hospitales psiquiátricos, mostrando a personas con algún tipo de deformidad o enfermedad mental o física que luego fueron utilizadas para atizar este sentimiento. Diese erbkranken Geschwister einer Familie kosten bis jetzt 154.000 Mark. Wie viele gesunde Menschen hätten dafür siedeln können? En la década de los 20 se produjo una síntesis entre estos dos movimientos, el movimiento nazi antisemita y el movimiento de higiene racial, que se preocupaba por cortar la reproducción de los inferiores. Cuando hacia 1920 se funden, transmiten el mensaje de que el judío es una especie de persona genéticamente defectuosa. Feis und Bart, Kappe und Kaftan kennzeichnen den Ostjuden für jedermann. Legt sie ab, so erkennen nur schärfer blickende Menschen seine rassische Herkunft. Es ist ein wesentliches Charaktermerkmal des Juden, dass immer bestrebt ist, seine Abstammung zu verbergen, wenn sich unter Nichtjuden bewegt. Se dice entonces que los judíos tienen una especie de propensión inherente a cometer crímenes o a hacer otro tipo de inmoralidades. Esto se transforma en una lógica que los nazis pueden utilizar. Pueden decir que están llevando a cabo una especie de limpieza de la raza mediante la eliminación de los judíos. Ahora por fin nos hemos enterado de que en ese momento llegaban camiones y camiones llevando personas de los hospitales a los campos de la muerte. Y que la gente sabía lo que pasaba. El hedor era a veces fortísimo. Después de la guerra era una buena excusa decir que sencillamente no lo sabíamos. Pero creo que el problema moral que se crea es que la gente no quería enterarse. A aquellos que realmente no lo sabían, yo los culparía por no querer enterarse. Dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Los nazis se volvían hacia América y decían, mirad, vosotros tenéis leyes de esterilización, tenéis leyes que excluyen a hombres, leyes que prohíben el matrimonio entre blancos y negros. Habéis segregado la Asociación Médica Americana. Nosotros solo hacemos lo mismo. Als ein Dreierdiener von meinem Souverän! Was kann ich dafür, wenn euer Herzog eintritt? Ich will ihr alles wieder gut machen. Ich schwöre es euch, ich bin unschuldig! Ich bin nur ein armer Jud! Lasst mir mein Leben! Ich will leben! Das Leben will ich! Leben! Character and deviation is... Now you're really going to find out what the truth is all about. We tried to tell you, Dad, but you wouldn't listen. There is no more Sunday school. What's happened? What have they done? Keep your voice down, comrade. Otherwise, I shall have to report you. This place is a lie. Everything about it is false. This was not invented by a Russian. The man's name was Bell, Alexander Graham Bell. And he was an American. Get that, comrade. En los 50 uno no podía levantarse y hablar sobre nada sin decir primero, yo no soy comunista, pero... We're going to get the answer to that question if we have to stay here for a week. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? Los europeos venían a América y se preguntaban por qué teníamos tal paranoia con la amenaza soviética. Y la teníamos porque todo lo que oíamos era sobre ella. Communist power, moving in a red tide across the world. Communist power, reducing man to a slave of the state. Communist power, sweeping everything before it, destroying the old
enthroning the new creed of atheistic materialism. Harry Truman introdujo un programa de lealtad. Introdujo el concepto de que había dos tipos de americanos, los americanos leales y los desleales. I'm not going to ask you to take my word for whether there are communists in government and in the State Department. I have in my hand a document which I've never used before. It's a brief prepared by 7 of the top lawyers to the Attorney General's office. Prepared and signed by them. Not 10 years ago, not 5 years ago, not 1 year ago. 5 weeks ago. El senador McCarthy, un matón de segunda clase que era profundamente ignorado por sus colegas senadores, descubrió casi accidentalmente que en realidad debía decir que los traidores de Estados Unidos eran los del Departamento de Estado, que el comunismo estaba de hecho dirigiendo América, dirigiendo la política exterior. Plans have been discussed by leading members of the party and agents of the Soviet secret police to obtain blank American passports from the United States State Department from communists employed in the State Department. Era capaz de atraer a una masa de gente, a muchísima gente. De hecho, una de las primeras multitudes descontroladas en América creo que se formó con los seguidores del senador McCarthy, porque él dijo que los del Departamento de Estado eran traidores comunistas. The Senate committee launches a public investigation of McCarthy's charges. The most sensational case is that of Owen Lattimore, a prominent professor of history who is active in political circles. Lattimore, says McCarthy, is the top Russian spy, the key man in a Russian espionage ring. I am willing, says the senator, to stand or fall on the Lattimore case. I am not and never have been a member of the Communist Party. I hope the senator will lay his machine gun down. He is too reckless, careless, and irresponsible to have a license to use it. The Army charges persecution at the hands of Senator McCarthy. One of McCarthy's assistants, G. David Shine, has been drafted. And McCarthy allegedly has tried to get him preferential treatment in the service. When we refused, says the Army, McCarthy unleashed a personal vendetta against us. The Army's attorney is Joseph Welch, a soft-spoken Bostonian, who is a dramatic contrast to McCarthy. But he, too, is a shrewd showman. Welch tries for most of the hearing to hide his antagonism for McCarthy. But one day, the senator accuses Welch of having an assistant who belonged to an organization reportedly sympathetic to communism. This is perhaps the most dramatic duel in the entire hearing. Until this moment, Senator, I think I never really gauged your cruelty or your recklessness. If it were in my power to forgive you for your reckless cruelty, I would do so. I like to think I'm a gentleman. But your forgiveness will have to come from someone other than me. Mr. Chairman, Mr. Wells talks about this being cruel and reckless. Senator, may we not drop this? Let us not assassinate this lad further, Senator. You've done enough. Have you no sense of decency, sir? Mr. Welch here has been filibustering this hearing. Mr. McCarthy, I will not discuss it further. You, Mr. Chairman, may, if you will, call the next witness. Los que no sabían qué decir tomaron partido por este lunático que decía que la gente que uno odia son traidores y punto. Te llaman a ti traidor, tú le llamas a ellos traidores. ¿Qué demonios? Uno se tiene que guardar su propia espalda. En eso consistía la era McCarthy. A los senadores del país también les aplastaron literalmente. Headed by their red boss, Eugene Dennis, who was his own lawyer, the convicted conspirators, handcuffed in pairs, enter the marshal's van for transportation to prison. A triumph of justice, despite the defense attempts to achieve a travesty. Notice that America is fed up with citizens whose loyalties are pledged to foreign governments. Mentiras sobre Vietnam.
El anticomunismo de McCarthy contribuyó a crear la gran mentira sobre Vietnam. The story of a U.S. Marine who felt the full heat of the Cold War. Don, I think I got nicked. I'm losing power. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch. You'll be kind enough to tell us what accounts for your presence in my country. The United States is here at the request of the Vietnamese government. La mayor mentira que se dijo estaba dentro de todo el marco de la polémica del momento, que Estados Unidos estaba defendiendo a Vietnam del Sur contra su propia gente y que ahora extendía la guerra para defender a Vietnam del Sur. Eso era absolutamente falso. Para vender una guerra al pueblo americano se necesitaba un mundo polarizado entre democracias buenas y dictaduras malas. Así que tuvieron que presentar al dictador de Vietnam del Sur, Dinh Diem, como una especie de demócrata. He has doubled the number of secondary schools, quadrupled the number of children in the elementary schools, cut the illiteracy rate by half. All this, for example, gives me a sense of progress and a feeling of confidence that he will continue to move his country toward a democratic structure. La gente americana, igual que otra gente, contempla la información de que dispone e intenta emitir un juicio. Pero cuando la información que se les presenta son mentiras absolutas y no existe ninguna opinión de contraste, no es sorprendente que la gente admita las mentiras como la verdad. In those days, 2nd Air Division aircraft flew strike missions only when Vietnamese Air Force capabilities were taxed to the limit. The rules under which our aircraft operated were equally restricted. All aircraft carried the VNAF insignia, and a Vietnamese Air Force observer was on board during all missions. And no target was hit without a specific request and subsequent approval from Vietnamese authorities. El bombardeo selectivo fue una gran mentira clave dentro de la gran mentira de los militares americanos, de que esta era una guerra realizada con gran sensibilidad hacia los campesinos de Vietnam del Sur. Casi no hay duda de que el gobierno escondió bastantes cosas durante el curso de la guerra del Vietnam. Pero creo que los disfraces eran bastante obvios. Y que si los medios de comunicación no se hubieran limitado a seguir un enfoque tan patriótico, se habrían descubierto muy rápidamente. The plan to protect those who dwell in thousands of rural villages and towns resulted in the fortifying of approximately 5,000 communities in the first year. Tomemos, por ejemplo, el programa estratégico de aldeas, al principio de los 60. Lo presentaban como si estuviéramos defendiendo a la población de los terroristas, y por tanto, teníamos que ponerlos en lugar seguro. La realidad era que estaban rodeando a la población y colocándola en campos de concentración. One tactic the enemy has used to great advantage is the ambush. From hiding places in the dense forests, he has been able to spring traps on Allied troops and convoys. This kind of attack is being made increasingly difficult by spraying a non-toxic weed killer on the jungle growth bordering Special Forces camps, important road routes, and other likely ambush areas. Hasta después de la guerra no se conocieron los efectos del supuestamente no tóxico agente naranja. Luego se acusó a la televisión de mostrar demasiado horror a la gente americana, pero de hecho, lo único que hizo la televisión americana fue mostrar en pantalla las verdades crudas, una vez que ya no se pudieron esconder. A continuación les tocó el turno a los periodistas inconformistas y las estrellas de Hollywood, que a menudo recibieron insultos por decir la verdad. I went there to see with my own eyes if it was true that civilian targets were being bombed. I went there to see with my own eyes if it's true that the morale is, as is reported, very low, and I found that it was total propaganda on the part of the Nixon administration. And when I saw this, I said, I think that if I can tell the pilots what is happening, if I can describe to them the effects of their bombing, that I don't believe that they will continue. I don't think they know. I don't think they know. On April the 26th, 1965, the United States Secretary of Defense attempted to assure an increasingly disturbed American public that civilians were not being bombed. Each target, he said, was chosen only after a careful review of reconnaissance photographs to ensure that it was isolated and apart from urban populations. I found the reality different.
La guerra de Vietnam no demostró que las imágenes reales pudieran vencer a las grandes mentiras. En general se sostiene que la atención que prestaron los medios de comunicación a la guerra y el modo en que la presentaron acabaron por poner a la gente contra la guerra. Pero se han hecho varios estudios sobre esto y todos demuestran lo contrario. Fue solo la pérdida de la guerra lo que venció a las mentiras sobre Vietnam. If after all of this time and all of this sacrifice and all of this support, there is still no end in sight, then I say the time has come for the American people to turn to new leadership, not tied to the policies and mistakes of the past. I pledge to you, we shall have an honorable end to the war in Vietnam. Nixon had run as a peacemaker and a statesman, not the scrappy anti-communist of earlier years. He had promised to bring us together, and there was talk of a secret plan to end the war. But was there a secret plan? No, that was one of those figments of the imagination that always comes up in the campaign. Mentiras en China. El presidente Mao, igual que Hitler, pensaba que el pueblo se tragaría las mentiras y estas eran muy grandes y espectaculares y mostraban un mundo simplificado. Yo crecí en China y recibí la educación impuesta por el Partido Comunista. Pero entonces jamás pensé que todo eran mentiras. Creía que todo era correcto, que el partido era de verdad fabuloso, dirigiendo a la gente para que cambiara e hiciera la revolución en contra de las leyes de la propiedad, para una redistribución de la tierra. En esa época me sentía un niño con muchísima suerte por vivir en la Nueva China. Creíamos que aún había 2/3 de la población del mundo que esperaban ser liberados. Sus mentiras eran muy inteligentes. Fue el monopolio del Partido Comunista Chino sobre la información y la enorme fantasía en la que estaban inmersos Mao y su círculo lo que condujo directamente al Gran Hambre de 1958. Creo que las auténticas causas tienen que buscarse en el sistema político, en algunos aspectos. Aunque una parte del sistema político del gobierno chino era el compromiso de mejorar las condiciones de vida del pueblo, al mismo tiempo era, desde luego, un régimen muy poco democrático. La información total de la que disponía el gobierno central de China era también muy limitada. Y en un momento dado pensaron que tenían 100 millones de toneladas más de grano del que en realidad tenían. Yo diría que cerca de 30 millones de muertes adicionales tuvieron lugar como consecuencia del hambre extendida en China entre finales de 1958 y principios de 1962. Pero los años más críticos fueron el 59, 60 y 61.
Creo que lo que se estaba escondiendo no solo se escondía al resto del mundo, también se escondía a la población del resto de China. Al no existir una prensa libre que desafiara la censura total de Mao, no se pudo prevenir el hambre que mató a tanta gente. Esta catástrofe provocada por el hambre aún no ha sido reconocida oficialmente en China. Pero cuando fueron desafiadas las ficciones comunistas en 1989, el Estado moderno desplegó todo su poder para aplastar a los portadores de la verdad. Una de las peticiones de los estudiantes que más alto se elevaba era la de acabar con las grandes mentiras. Troops have entered the square from both the east and the west, although they have halted now that they have reached the sides of the square. There has been gunfire, there are people dead, there are people wounded in various places around Beijing. From our vantage point, we have been seeing gunfire, 2 Tracer 246, Tracer bolts 8, 10, 12, red flares going, firing through the air. An armored personnel carrier is now driving, armored personnel carrier being chased by a huge mob, the tear gas clouds billowing through the air. Los tanques estaban entrando lentamente en la plaza. Yo no me di cuenta de que había otras personas a unos 20 metros de esta tienda. Me acerqué corriendo cuando uno de los tanques estaba a solo 1 metro. Oí que unos estudiantes gritaban dentro: si quieren que nos marchemos, tendrán que sacarnos. Pero nunca imaginaron, ni yo tampoco, que el tanque no pararía. El tanque pasó por encima de la tienda y se oyó un terrible grito dentro. Las tropas entraron en la plaza de Tiananmen para cumplir con su obligación de imponer la ley marcial y conservar el orden en la capital. En la operación para despejar la plaza de Tiananmen no se ha producido ninguna pérdida. En la plaza de Tiananmen no ha muerto ni una sola persona. En los hospitales que he visitado, ya no hay ningún herido. No sé dónde están. No sé lo que les ha pasado. Pero el hecho es que ya no están en los hospitales. Este documental da una pequeña idea de lo que de verdad ocurrió durante la reciente huelga. Desórdenes y rebelión de estudiantes que tuvieron lugar principalmente en Beijing. La Voz de América ha inventado el rumor de que las tropas encargadas de imponer la ley marcial provocaron un baño de sangre en Tiananmen y que miles o quizás decenas de miles de personas se encontraban heridas. Este vídeo oficial se retiró rápidamente de Occidente, pero en el interior de China el gobierno sigue construyendo una nueva gran mentira que quizás sobreviva a sus inventores políticos. Con el desarrollo de la ciencia y de la sociedad, el pueblo chino ha podido recibir noticias de fuera. Esto les ha hecho darse cuenta de que están viviendo una gran mentira.